Eh, Quiero que antes de abrir nuestras palabras, la palabra de Dios, oremos a nuestro Dios para que Él pueda abrir nuestros ojos, para que podamos ver las maravillas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que ahora vamos a escuchar. Así que oremos. Gracias Dios nuestro, gracias Padre Santo, porque tú eres un Dios que nos habla, no eres un Dios que permanece en silencio, sino que eres un Dios que se muestra, que se revela a nosotros, Padre, tu creación, nosotros una creación inmerecedora de ti, que estaba muerta en los delitos y pecados, pero que ahora en Jesucristo tenemos nueva vida, somos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz, derramada por amor por aquellos que el Padre en su preciosa voluntad eligió para que ahora podamos, Padre, declararte como iglesia, reunidos también, que queremos saber más de ti, conocerte a ti y en todo buscarte, conocerte más, para amarte más y también amar más a nuestra iglesia, a nuestro prójimo y hacer también tu voluntad en todo lo que tú nos pidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, me estaba dando cuenta hace poquito, aunque en verdad yo creo que muchos ya se han dado cuenta que el año va avanzando, ya estamos en noviembre. Yo me da cuenta de que, ¿verdad? No me percaté de qué tan rápido pasaban los meses, las semanas, todo. Recordaba hace muy poco como habíamos despedido a James, su familia, que partían a Estados Unidos cuando comenzaba todo este tema de la pandemia y luego fueron pasando los meses. De alguna forma nos fuimos acostumbrando a todo este estilo de vida y esperamos en el Señor que no sigamos acostumbrándonos a esto porque ya, que en su misericordia podamos volver a reunirnos y gozar de lo que Él quiera hacer para nosotros. Pero me sorprendía cómo ya estábamos acá a esta altura del año, todavía no termina, pero aún así algunos podemos sacar desde ya algunas conclusiones, decir, eh, he hecho muchas cosas este año, he trabajado, he servido y cosas de las que uno pueda decir, incluso estoy cansado, porque me he entregado a esto. Algunas personas podrían decir, claro, estoy cansado porque me he entregado a mis estudios, sea en el colegio, sea en la universidad, me he entregado a eso en gran manera y ahora estoy cansado, me siento como si hubiera sido explotado, o algún trabajador también puede decir eso, he trabajado tanto, he dedicado horas extras a mi trabajo, he intentado mejorar mi desempeño para que no me despidan y muchas otras cosas más y mejorar mis finanzas también. Puedo decir que este año ha sido muy agotador porque mi salud quizá no ha sido tan buena, algunos puedan decir eso, porque he tenido que enfrentar nuevos tratamientos, porque he tenido que enfrentar nuevas enfermedades, y llega este año y puedo decir, wow, este año ha sido agotador. Pero también hay algunos que pueden decir, y en esto yo me gozo, que hay algunos que pueden decir que están cansados y gozosamente en servir a la obra del Señor. Ellos han decidido gastar sus fuerzas en cosas eternas, en cosas de Dios, en cosas de arriba, en cosas maravillosas, más allá de cosas que pasen, cosas terrenales, sino que hay personas que han decidido dedicar su vida, dedicar este año, al menos estos 10 meses que ya van, al Señor. Y es claro, uno lo puede ver y están cansados, pero aún así con esa esperanza, no ese cansancio derrotado, sino con ese cansancio de que mi cuerpo se va gastando, pero mi interior, mi alma, mi corazón se va renovando día tras día con nuevas fuerzas para seguir sirviendo a Dios. Hay una carta en el Nuevo Testamento que fue escrita por Pablo, el apóstol, que nos llama a poner siempre la mirada en las cosas de arriba, a no quitar nuestro enfoque, nuestro camino, nuestro destino de lo que es importante verdaderamente, las cosas eternas, lo del reino de Dios, las cosas de arriba, dice en esta carta. Y la escribe a un grupo de creyentes que está en una ciudad que se llama Colosas. Por tanto, como la iglesia estaba en Colosas, la carta se llama a los colosenses. Y cuando Pablo la escribe, él estaba en prisión. No estaba así como estamos nosotros, quizá algunos más en cuarentena que otros,
pero él estaba en prisión, completamente privado de toda libertad. Y desde ahí escribe lo que él considera que es más importante que estos creyentes de Colosas, que si bien no los conocía tanto a la perfección como él quisiera, él les escribe para decirles, mire, lo más importante que ustedes necesitan ahora es esto. Escribe como aquel hombre que está sabiendo que su vida puede estar en peligro y comienza a escribir sus últimas palabras diciendo lo más importante. Lo más importante que ustedes tienen que saber ahora es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que escribe Pablo en Colosenses a estas personas? Finalmente Dios permitió en todo caso que él pudiera seguir ministrando de alguna forma un par de años más, pero él no lo sabía, entonces quizás él decía, estas son las últimas palabras que yo voy a escribir. Mira, la gran importancia que él le da a que el corazón de cada hermano sea un corazón lleno de gratitud. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 3 y 4 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí hay una oración de gratitud. Es importante que ustedes oren para dar gracias. Y también empieza a decir después, es importante que ustedes oren para pedir también. En el versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar nuevamente por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ahí está el propósito de la oración, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como Dios demanda que se ore. Y lo primero que Pablo le menciona es sobre la oración de ellos. También, cuando ya comienza a enseñar sobre Dios y sobre lo importante que Él es, lo primero que él remarca es que Jesucristo es Dios. Y él comienza a dar un poema, un himno, un cántico hermoso, donde en el versículo 15, ahí en el capítulo 1, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Luego lo vamos a poder leer más en detalle. Pero hablando de la deidad de Jesucristo, de su grandeza, de su suficiencia, de su poder inmenso para crear todas las cosas y que todo es para gloria de, todo es para gloria de Dios. Lo más importante es reconocer esa deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios y Jesucristo es Salvador suficiente para mi vida. Y también es importante entender lo que Él nos pide a nosotros que hagamos. Pablo decía, bueno, yo tengo un ministerio que tengo que cumplir. ¿Cuál es ese ministerio? En el versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda, nota cómo se repite la palabra todo, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahí está su ministerio, por lo cual él trabajaba. Y claro, ese es el ministerio de Pablo, pero nosotros tenemos que entender que también el Señor nos llama a nosotros para algo. Tenemos que hacer algo respecto a todo lo que Dios ha hecho por nosotros para decirle gracias. Gracias, Señor, por todo. Y hay muchas formas de expresar eso. Después, él comienza a recordar que la vida de uno no es simplemente dar gracias por Dios y simplemente adorar a Dios, sino que también cuidarme de contaminarme de otras cosas, cuidarme de contaminar mi corazón de otras enseñanzas que me alejen finalmente de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, sino que lo que el mundo te dice que es bueno, lo que el mundo te dice que tienes que hacer, no lo que Cristo te dice. Ojo con eso. Mucho cuidado ahí, dice él, es como el pastor que está cuidando que las ovejas estén protegidas de un lobo que los ataque, que las ovejas estén protegidas de falsos maestros, de ladrones que los pueden llevar por un camino distinto, finalmente donde podrían morir. Entonces el pastor está cuidando ahí de que esas filosofías, esas huecas
sutilezas, esas ideas vanas que son como humo, que no sirven y no van a ningún lado, no invadan el corazón de ellos. Y finalmente, ya comienza Pablo también a hablar de cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestra vida entera para Dios. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá tiene que estar tu corazón, acá tienen que estar tus pies, tus manos, tu cuerpo, todo, en las cosas de arriba. El versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto Pablo también lo aplica a lo que es la realidad en la vida de nosotros, los que están casados, cómo tienen que comportarse también. Ahí en el versículo 18 sigue avanzando también a las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos, los amos, y todo centrado y todo cubierto por la idea principal acá, que es que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Finalmente todo lo que hagamos, cada cosa tiene que ser un acto de adoración a nuestro Dios. La adoración no es simplemente cuando llegamos acá el domingo y cantamos, no es simplemente eso. Más encima ahora que estamos tan limitados. No, la adoración es toda una vida donde cada cosa que yo hago sea para gloria de Dios. Eh, eso que leí por si acaso estaba en el versículo 23, capítulo 3, versículo 23. Y con esa misma idea del versículo 23, llegamos entonces al final de la carta. Obviamente también en el 4 hay un principio también de la oración muy importante, pero llegamos ya al versículo 7, donde se muestra a un grupo de personas que están enviando sus saludos a través de esta carta, diciendo, mira, esta carta no es simplemente doctrina, no es simplemente conocimiento que ustedes tienen que aprender información, sino que también se produce esta especie de comunión a larga distancia, donde ellos mandan su saludo a través de la carta. Ellos no tenían Zoom, ellos no tenían WhatsApp para mandar mensajes, para mandar audios, para mandar devocionales, no tenían eso. Así que enviar un saludo a través de esta carta era lo máximo que podían hacer ellos. Era la máxima tecnología que había ahí, y estas personas deciden enviar sus saludos a los creyentes que estaban en Colosas. Incluso algunos eran de allá, pero estaban en ese momento con Pablo, y deciden mandar un saludo afectuoso, expresando que la comunión rompe todos límites. Cuando hablo de comunión me refiero a esta relación entre cristianos, esta relación de amor que se lleva a cabo como si fuéramos una familia, a eso me estoy refiriendo. Eh, y se lleva a cabo esta comunión maravillosa. Mira el versículo 7 al 13. Esto fue lo que yo enseñé hace como un par de semanas, hace mucho tiempo, hablando de estos 12 hombres que eran colaboradores de Cristo para la obra acá en la iglesia. En el capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, os lo harán saber ellos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Ya no está hablando de un judío, como todos los anteriores, sino que ahora está hablando de alguien de ustedes, alguien de Colosas, de allá, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Se habla en este texto de Tíquico, un hombre reconocido por su ministerio, por todo lo bueno que él hacía para la obra del Señor, y se le llama amado y fiel ministro. Se habla de Onésimo, un hombre reconocido por un pasado, el cual lo incriminaba, el cual lo hacía indigno de toda sociedad, indigno de perdón incluso, pero ahora se le llama amado y fiel hermano. El Señor cambió todo eso. Se habla de Aristarco, un hombre que era compañero de prisiones de Pablo, que había estado en los momentos más duros con él, que estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio. Se habla de Marcos, aquel que cayó, aquel que abandonó a Pablo en sus viajes misioneros, pero que ahora el Señor vuelve a poner de pie. Se habla de Jesús, quien tiene el mismo nombre que nuestro Salvador Jesús, pero ya este no es Jesús el Mesías, no es el Jesús que hizo la voluntad del Señor, sino que es el Jesús el justo, un hombre apodado, un hombre igual que nosotros, que se le reconocía por su justicia, su carácter, que buscaba siempre hacer lo que el Señor quería, lo que era bueno y justo delante de Dios. Y se habla de Epafras, un colosense, un apasionado hombre de oración. Qué maravilloso. Yo creo que no requiere más descripción. Epafras, un hombre de oración. Qué magnífico. Yo creo que al menos lo que hago yo, al menos lo que hace todo hombre que sirve al Señor, no se llevaría a cabo. Yo no estaría acá si no fuera por aquellos hermanos que oran por mí. Y cualquier hermano, el pastor, cualquier persona que está sirviendo activamente y visiblemente, a eso me refiero, visiblemente donde lo ven, al Señor, no seríamos nada sin aquellos hermanos que oran. Así que es un ministerio indispensable, así como Epafras, que era un pastor de hecho, pero también era un hombre de oración. Y ahora, para esta mañana, quiero leer los versículos 14 al 18. Vamos ahí, Colosenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Dice así Dios en su palabra. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y termina esta maravillosa carta. Hemos podido hacer un viaje a vuelo de pájaro, así como un pájaro que ve todo desde arriba, viendo lo que es Colosenses, y llegamos al final, y nos comienza a hablar de estas personas, de personas, porque si es la carta que habla más grande de Jesucristo, diciendo Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es preeminente, Jesucristo es todo, y por Él y para Él son todas las cosas, pero termina hablando de personas, y es porque Dios quiere usar a personas para mostrar eso. A la primera persona que muestra es a Lucas. Os saluda Lucas en el versículo 14, el médico amado. Es un hombre que decidió dedicar su ocupación, sus habilidades, su conocimiento para la obra del Señor. Dice el texto, os saluda, dando a entender que al igual que los mencionados anteriormente, Lucas estaba con Pablo. Al igual que todos los demás, que Tíquico, que Onésimo, que Aristarco, que todos ellos, estaba en ese momento con Pablo, ahí a su lado. Hay una película que vi hace un tiempo, que se llama Pablo, apóstol de Cristo, si no me equivoco. Soy medio malo recordando esas cosas. Eh, no es una película completamente fiel a la escritura. Sí, obviamente, como toda película, hay cosas que no se logran captar bien y cosas que se agregan y todo eso. Pero sí muestra cómo Lucas está siempre ahí al lado de Pablo. De hecho, al final, el protagonista de la película es Lucas, el que está siempre ahí fiel, cuidándolo, protegiéndolo, escribiendo también lo que él decía en todo momento.
yendo a prisión con él, cuidándolo, arriesgando su vida por él. Estaba a su lado. Y no es tanto la idea de que seamos fiel a Pablo, no, es más la idea de que seamos fieles al Evangelio, que seamos fieles al Señor del Evangelio que nos ha salvado. Lucas comenzó a unirse a, a Pablo ahí por Hechos 16. Mira el cambio que se produce acá en Hechos 16, que lo escribe Lucas. En el versículo 1, tú puedes ver que dice, después llegó Hechos 16, versículo 1. Después llegó Pablo, él, a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto hombre llamado Timoteo y comienza a contar la historia, pero de él. Ya no se está incluyendo él en la historia. Pero cuando llegamos al versículo 9, habla de una visión que guió a Pablo que finalmente dirigiera su ministerio a Macedonia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, eh, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos, ahora hablan en primera persona, nosotros. Ahí es cuando Lucas se une a Pablo. Procuramos nosotros, Lucas y Pablo y todos los demás del equipo, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a nosotros para que le anunciásemos el Evangelio. Y ahí estaba él incluyéndose. Comienza con esto, este médico amado, que se le llama amado, al igual que Tíquico, amado y fiel ministro, al igual que Onésimo, ahí también en los primeros versículos, en el 7 y el 8, amado y fiel hermano, y ahora comienza a hablar de este amado médico. Es increíble cómo esta persona decidió dedicar su vida entera al ministerio. Si vamos finalmente a Timoteo, la segunda carta que escribe Timoteo y al final de su vida, vemos que Lucas era el único que estaba con él. Cuando dice en el 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, solamente él estaba con él. Entonces, si Lucas estaba fiel al Señor a través de estar fiel a Pablo, ¿cómo no amar a Lucas? Era una persona amada. A él no se le menciona como un predicador, como un pastor, como un gran misionero, pero sí se le reconoce como este médico amado, se le reconoce también como el escritor del Evangelio de Lucas, como el escritor de Hechos, se le reconoce como un investigador notable. Pero a mí me llama la atención cómo es un hombre con una ocupación, con una profesión que sería ahora, que dejó su vida, dejó su trabajo para hacer la voluntad, para hacer la obra del Señor. No vemos a Lucas sujeto a la figura de un jefe, a la figura de un amo o a un horario laboral. Vemos a Lucas libre. Vemos en aquel entonces, en la antigüedad, los médicos eran personas bien preparadas, sí, eran personas que se educaban para eso y estudiaban para eso. Pero en ese entonces, la mayoría de los médicos eran también esclavos. No eran como la persona reconocida de ahora, que tiene su consulta, que tiene su clínica, su sala de atención. No, eran principalmente esclavos sujetos a una persona que quería un médico, o un médico para su casa, lo que sea, pero no eran personas libres. Se reconocía entonces al médico como también una persona que, si bien de acá tenían un gran conocimiento, económicamente eran de baja posición, personas humildes. La Biblia nos da claridad al respecto de si Lucas era una persona una persona libre o era un esclavo. Pero si la gran cantidad de médicos que había en ese entonces eran también esclavos, es probable también que Lucas haya sido uno de esos esclavos, pero uno que alcanzó la libertad, porque no se le ve sujeto tanto a un amo, como el mismo Pablo exige en la misma carta a los colosenses que los siervos tenían que estar sujetos a sus amos, y a Lucas no se le ve sujeto a un amo.
yo podría verlo como un esclavo que alcanzó la libertad y que ahora él voluntariamente decide esclavizarse a Pablo como su médico, como su compañero. Eh, Lucas nunca se reconoció al mismo como un esclavo de Pablo, pero era esclavo de Jesucristo, era finalmente esclavo del Señor de Pablo y del Señor de su vida. Y si eso hacía necesario que Lucas se esclavizara ahora voluntariamente a Pablo, que se pusiera las mismas cadenas que él tenía, lo iba a hacer. Porque finalmente este hombre, si bien la Biblia no dice que era un esclavo, finalmente termina esclavizado al Señor, voluntariamente, gozosamente, con un corazón alegre, dispuesto a hacer toda la voluntad del Señor, fiel a eso. Entonces vemos a este hombre, excelente, maravilloso, pero pasemos a un segundo ejemplo de una persona que no estaría dispuesta a esto, una persona que no estaría dispuesta a someterse a la voluntad del Señor. Demas. En Colosenses, en el capítulo 4, se habla de este saludo de Lucas, el médico amado, pero se habla también del saludo a Demas, y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y si vamos a Filemón, la carta a Filemón, ahí primera Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, y luego vemos Filemón, se habla también de Demas. En el versículo 24, dice Marcos, Aristarco, mira, comencemos con el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, ahí está, y Lucas, mis colaboradores. Pablo reconoce en este entonces que se escribe juntos, se escribe en el mismo momento, Colosenses y Filemón, lo reconoce a Demas como un colaborador. Esto es como, por ejemplo, por decir algo, en el año 61 o 62 después de Cristo en ese entonces, pero pasaron alrededor de 5 o 6 años, en el 67 después de Cristo, y Pablo escribe segunda a Timoteo. Nosotros vemos las cartas así en un orden que a veces nos confunde un poco. Vemos primera Timoteo, segunda Timoteo, y después de eso vemos Filemón. Pero la verdad es que Filemón se escribió antes que segunda Timoteo. Entonces debías estar antes, Filemón. Pero por un orden que por tradición se ha asumido, se pone después Filemón. Pero Filemón se escribió en el año 62 por ahí, y Segunda Timoteo se escribe en el año 67, y acá sí Pablo ya ve pronta su muerte. Y en Segunda Timoteo 4, el mismo texto que leímos cuando hablaba de Lucas, pero ahora en el versículo 10, mira el 9 también. Procura venir pronto a verme. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que procurar venir pronto para acá? Versículo 10, porque Demas, el mismo de acá, me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y luego también comienza a hablar de Crescente y comienza a hablar de Tito, pero el que se destaca por esta labor de que me ha desamparado es Demas. Se fue a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante, no era cualquier cosa. Cuando dice que se fue a Tesalónica nos está diciendo algo. Era una ciudad con un gran potencial económico, con un gran potencial comercial, que tenía una carretera que se llamaba la Vía Ignacia, que conectaba las principales ciudades del Imperio Romano, esto en Grecia y también en Turquía de ahora, pero que al unir estas ciudades hacía que la ciudad prosperara porque muchas personas tenían que pasar por Tesalónica. Comercialmente era muy importante Tesalónica. Entonces, si una persona se iba para allá, es porque iba a alcanzar alguna estabilidad económica, alguna buena vida, un buen pasar. Entonces, Demas, al ver este sistema, este mundo que está en Tesalónica, esta estabilidad, esta comodidad, se enamora. Se enamora y comienza a vivir lo que ahora nosotros conocemos como este sueño americano. Se le hace agua a la boca cuando ve cómo funciona Tesalónica. Entonces, Demas, al ver este mundo, decide amarlo y entregar su vida, su corazón, su cuerpo entero al mundo. Y uno podría decir, ah, claro, pero es que uno puede complementar las cosas. Y yo puedo, claro, amar a este mundo porque acá estoy y necesito tener estabilidad, claro, está bien. Pero
complementemos eso con amar a Dios. Y pues yo puedo entonces amar al mundo y amar a Dios como pregunta. Yo creo que para responder eso, tenemos que ir a Santiago 4. La carta que escribe Jacobo, acá que la carta se llama Santiago, se debería llamar Jacobo, pero quedó así como Santiago, eh, cuando hace esta misma pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Yo puedo amar al mundo y puedo también amar a Dios? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, con una exclamación, con un grito así, enojado, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, y claro, uno podría dejarlo ahí como, sí, sí, entendí, por favor, ya, sigue la idea. Por favor, no siga si ya entendí. No. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si amas al mundo, amas este sistema y quieres incorporarte a este sistema, ser parte de él, estabilizarte acá y amarlo y dedicar tus horas, tu vida, tus fuerzas, tu cuerpo a eso, serías un infiel a Dios. Obviamente tenemos que trabajar, está bien eso, tenemos que buscar una estabilidad para nuestra familia, pero cuando esa es nuestra principal anhelo y es lo que está en nuestro corazón y no deja espacio para los demás, estamos amando este mundo. Y cuando vemos que al final dedico todo el día a eso, estoy amando a este mundo y no estoy amando a Dios. Seríamos como una ramera en el sentido espiritual que dice que es fiel a Dios, pero también dice que es fiel al mundo y se preocupa más por eso. Y finalmente, haciendo un análisis sincero de nuestro corazón, decimos, no, en verdad amo más al mundo. Eso que no pase, que no pase. Hagamos un análisis de nuestra vida y digamos, estoy amando más al mundo, a este sistema, a esta política, a esta economía, o estoy amando más el reino de Dios. Y seamos sinceros. Y si estamos mal, es momento de arrepentirnos. Ahora, momento de decir, hemos pecado y queremos volver a hacer lo bueno delante de Dios. Este mundo pasa. Hermano, necesitamos estabilidad, claro, está bien, necesitamos salud, está bien, pero este mundo pasa, va a acabar, nuestra vida va a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando invertimos nuestro tiempo en cosas eternas para Dios, nuestro ministerio, nuestra obra, es algo que tendrá una recompensa eterna. ¿Qué es más valioso? Bueno, lo que pasa acá, volviendo a Colosenses, es que además, eh, que conoce esta carta, imagina que además se le lee lo siguiente. Mira, anda a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Imagina que está Demas ahí escuchando esta palabra. Está sentado y Pablo le está hablando. Y le dice, hablando de Jesucristo, de nuestro Salvador, el grande, el poderoso, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y además estáis escuchando atentamente esto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, escucha esto, demás, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Demas está escuchando esto atentamente. Pero ¿qué pasa? Pasan los años, pasan alrededor de 5 años, y Demas se da cuenta al final que no le interesa. No le interesa, él es la imagen de Dios invisible, no me interesa. Quiero este mundo. Si Pablo está allá y me dice que me necesita, no me interesa, yo quiero ir para allá, no estoy ni ahí. Además, imagina que se le está leyendo el versículo 21, y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños. Acuérdate de quién eras antes. En otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, qué alegría. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Tuvo que morir para eso. Mira el precio que tuvo que pagar. Tuvo que morir para eso, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible. Hay un énfasis ahí de van a estar limpios, van a estar dignos ante Dios, irreprensible delante de Él. Pero Demas no le interesa. Y Demas prefiere amar al mundo. Teniendo esto, teniendo lo más valioso, teniendo el oro más precioso, el tesoro más magnífico de la existencia de la eternidad, prefiere Tesalónica. El versículo 23, y si en verdad permanecéis, mira Demas, si en verdad tú permaneces fundado y firme en la fe, si ustedes permanecen sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer firme en esto. Pasaron un par de años y ahí quedó, flotando la idea. Mira, anda Romanos, vayamos a Romanos un tantito. Romanos 11, versículo 33. Hay una exaltación acá, hay una doxología. Doxología es como el acto de dar gloria a Dios. Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, escuchen esto, y por él, atención, y para él son todas las cosas. No olviden esto, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Imagina que está Demas ahí escuchando esto. Así que le dicen en el versículo que sigue después, así que, hermanos, así que Demas, así que ahora les digo a ustedes, así que iglesia del bosque, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no busquen ser como este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo no sé lo que ustedes responderán a esto. Anhelo y oro para que sea, sí, vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Queremos hacer eso, queremos no conformarnos a este mundo, eso es lo que anhelamos, eso es lo que anhelaría escuchar partiendo por mí y partiendo por ustedes, de todos. Pero Demas prefirió otra cosa. Demas eligió la mala parte y decidió amar al mundo. Y bueno, quizá él estaba feliz, quizá su economía mejoró, pero perdió algo eterno. Y se constituyó finalmente, al amar al mundo, según el juicio que hace Pablo respecto a esto, enemigo de Dios. No es la idea de alguien que era amigo de Dios y que luego pasó a ser enemigo, alguien como que perdió la salvación. No es tanto la idea de eso, sino que alguien que nunca fue amigo de Dios. Al final en su corazón siempre se estuvo autoengañando o engañando a los demás. Pero cuando vamos a 2 Timoteo, cuando se hace este juicio contra Demas, y Pablo dice, procura en el versículo 9, procura venir pronto a verme porque Demas más desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, yo les quiero presentar una idea mía de mí. Ya no es tanto lo que dice la palabra, porque no me aventuro a decir que la palabra dice esto, pero a mí me llama la atención que justo después de este Demas, que está acá, se menciona la fidelidad de Lucas. Lucas está conmigo. Pero después se menciona a otra persona, se menciona a Marcos. Y dice, tráele contigo.
porque me es útil para el ministerio. Este mismo Marcos, que le había sido infiel, que había abandonado el ministerio, ahora Pablo reconoce que el Señor lo ha restaurado, lo ha vuelto a poner en pie, lo ha arreglado para su gloria, le ha vuelto a enseñar a caminar para que pueda serle útil. Entonces, Pablo dice esto de Demas, que él me ha desamparado, pero también recuerda inmediatamente a Marcos, el que lo desamparó, pero ahora está bien. Y tengo esta idea mía, ¿ya? Insisto, no es lo que dice la Escritura, pero de que Pablo tenía cierta esperanza de que al igual que Marcos, podría volver algún día y podría estar bien con Dios y podría ser útil para el ministerio. No lo sé, pero me da la idea de que Pablo tenía en el fondo de su corazón esta esperanza de que Demas volviera. Pero en ese momento, y hasta que Pablo muere, no lo sabe. Así que finalmente parte sabiendo que Pablo parte de este mundo, sabiendo que Demas lo había desamparado. Y que finalmente con eso, al amar a este mundo, se constituía enemigo de Dios. Y estas personas están saludando, volvemos a Colosenses 4, está este saludo de estos creyentes, incluso de Demas también acá, infiltrado. Pero ahora habla de los saludos a los demás, a los otros. Mira el versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a ellos, que yo los considero como un solo cuerpo, una sola persona, una sola iglesia, unificada y unida, cuya cabeza era Cristo. Este cuerpo, esta persona, al final, con todas las cosas en común, que es la iglesia de la Odisea, también se ve involucrado acá, pero Pablo manda un saludo a ellos. No es que ellos estén con Pablo, Pablo les manda un saludo a los que están en la Odisea. La intención entonces de Pablo es, primero, saludarlos, decirle aquí estamos, hola, pero también recordarles que tenían que leer la palabra. Y el énfasis, lo principal, la prioridad que Pablo pone cuando habla de los de la Odisea es que leyeran la palabra. Y en aquel entonces, no todos tenían una Biblia en su casa. No era común, de partida ni siquiera estaba el Nuevo Testamento. Era muy poco común que las personas pudieran tener este acceso a la escritura como lo tenemos hoy día. De forma tal que ir a la iglesia era algo importantísimo, ir a esta reunión de hermanos. ¿Por qué? Porque ahí se leía la palabra de Dios. Mira el versículo 15. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Si querían leer la palabra, tenían que ir a esta reunión, porque no todos tenían la carta. Algo infaltable en toda reunión, algo que no podía evitarse, que tenía que estar ahí porque era el corazón y la médula de toda reunión, era que se leyera la palabra de Dios. Y cuando habla de que se leyera la palabra, habla en forma pública. Así que alguien llegara con la palabra y dijeran, hermanos, vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer Jeremías 31, vamos al versículo 27 y dice, y he aquí vienen días, dice, y comienza a leer, hermanos, escuchen, escuchen. Y aquí vienen días en que sembraré la casa de Israel y la casa, y tenían que estar atentos, atentos, porque esta oportunidad no se iba a repetir. Después ellos iban a llegar a su casa y no podrían tener la palabra, no sabrían. Entonces, en ese momento, he aquí, cuando habla Dios, escuchen, escuchen, pongan atención, porque esto no se va a volver a repetir. Quizá este texto nunca más lo vuelvas a escuchar, porque tenemos que leer otros. Pero eso no se podía dar esta tranquilidad que tenemos, esta cotidianidad y comodidad de que leyéramos la palabra en cualquier momento. Era importantísima la iglesia para que se leyera la palabra. ¿Y qué es lo que había que leer? Por ejemplo, yo acá puse el ejemplo de Jeremías, de un texto del Antiguo Testamento, porque eso era la palabra de Dios para en ese entonces, solamente el Antiguo Testamento. Pero Pablo, cuando habla en Colosenses, le dice, lean las cartas. Es como que dijeran que las cartas de Pablo están al mismo nivel que el Antiguo Testamento.
Y es así, la palabra de Dios, de Pablo, finalmente, algunas de las cartas, no todas, eh, Dios decide que sean consideradas como palabra de Dios. Y en ese momento, Pablo dice, en este momento tan importante, tan sublime, que ustedes solamente tienen que leer la palabra de Dios y nada más que eso, lean las cartas que les escribo, como diciendo, esto es palabra de Dios. La carta que les estoy leyendo, que sea leída en otra iglesia, con la misma prioridad que se lee Jeremías, Isaías, Génesis y todo lo demás, con la misma prioridad se tiene que leer esta carta de Colosenses allá. Insisto en eso, que se lea Colosenses en la Odisea. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y es importante. Eh, Insisto, ellos insistían, Pablo insistía en que debían anhelar la palabra de Dios. Ellos tenían que ser como personas que iban a reunirse en la casa donde se reunían, llegando con esta actitud. Les voy a leer algo de Salmo 119, en el versículo 81. Así van con esta actitud a la iglesia. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Ellos hubieran dado todo lo posible por llevarse este salmo para la casa, por llevarse la carta a Colosenses para la casa y leerla una y otra vez, pero no podían. Yo ayer me di el tiempo para hacer un ejercicio y contar cuántas Biblias había en mi casa. Y yo sé que hay algunos que quizá tienen más, pero habían 13 Biblias en mi casa. Cuando yo conté todo eso, me sentí mal y también me sentí con un enojo de acá tiene que hacerse justicia. Hay personas que no tienen Biblias en su casa. Hay países donde no hay. Que se haga equidad. Que o sea, yo veo personas protestando en la calle siempre exigiendo equidad, pero nosotros los cristianos no protestamos porque hay personas que no tienen Biblia. Hay personas que se están quedando sin la palabra de Dios, se están muriendo así. Y la palabra dice que solamente hay un camino, es Jesucristo. Nada más, nada más. Entonces, tenemos que hacer algo frente a eso. ¿Cómo permitimos que haya esta injusticia de que yo tenga 13 Biblias y haya otro que no tiene ninguna? Me llegó a dar vergüenza contar ese número, siendo que hay otras personas que no tienen ninguna. Oh, pero claro, al mundo no le interesa este tipo de equidad. Queremos otras cosas, queremos otros derechos. Tenemos que luchar por la equidad, que todos tengan Biblias. Pero bueno, eso ya es otro tema. Después hablamos de cosas más sociales. Pero esto yo no lo veo tan social, lo veo más que en el sentido espiritual, lo veo en el sentido de que todos necesitamos de la palabra de Dios, que se haga justicia, que se muestre la justicia de Dios y que todos podamos tener este acceso. Y por tanto, también cuando tú tienes la palabra de Dios acá, sácala, sácala, predica la palabra, porque hay otras personas que quizá teniendo una Biblia en su casa, nunca han escuchado de corazón. Y es tarea de nosotros predicar eso. Finalmente, no voy a hablar de Arquipo y de Pablo. Ahora lo quiero dejar un poquito para la tarde, si es que nos reunimos. Pero quiero hablar de ninfas. Y con esto ya ir concluyendo. Todavía no, pero voy a dejarlo hasta acá. Quiero leer el versículo 15, donde dice: saludar a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué se dice de ninfas? Se dice que había una iglesia en su casa. Podemos también entender que este nombre pertenece a una mujer,
aunque algunos dicen que podría ser un ninfo y la traducción quedó así como mal hecha, pero em, yo personalmente me inclino por la opción de que ninfas, y esa traducción pertenece a un nombre de mujer, una mujer que ofrecía su hogar, abría las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera. Al igual como le hablé de la escritura, en aquellos tiempos no todos tenían la escritura. En aquellos tiempos también, en los primeros siglos, yo podría decir desde que comenzó la iglesia, después de la muerte de Jesucristo, hasta el siglo III, después de Cristo, no había esta cosa como los recintos para las iglesias. No había esta cosa de que uno podría decir, bueno, esta es la personalidad jurídica número tanto, tanto, y tenemos estos derechos. No, no, no. Sino que la iglesia se tenía que reunir en casas. Ellos no estaban preocupados de reunirse y definir cómo íbamos a agrandar el templo, porque no había templo. La ley lo impedía. No estaban tan preocupados de que se llevara a cabo toda la liturgia, todo el programa de la forma, no, no, ellos se reunían en casas y se preocupaban de que la palabra se predicara y que se cantara algún salmo y que se orara. Y claro, el tema de la cena del Señor también, indispensable, pero no estaban preocupados también del programa, de todas esas cosas, del templo, de la gotera, del color de las paredes, no estaban preocupados de eso, porque el templo no existía. No estaba esa comodidad que hay ahora de que hay un templo. Ellos simplemente querían reunirse y querían compartir su fe, querían compartir la palabra, querían cantar salmos, querían ayudar a los pobres mediante la ofrenda que se pasaba, querían consolar a los que hubieran visto partir un ser querido, y quizá por la misma persecución a los cristianos, querían orar por aquellos que iban camino a la muerte, sea por enfermedad, sea por persecución, pero querían adorar a Dios. Ellos se reunían para dar gloria a Dios. Y sin ninfas, entonces decía, hermanos, reúnanse en mi casa. Quizá yo me imagino que dijera, este domingo va a predicar Tíquico, y por favor vengan acá, yo ofrezco, abro las puertas de mi casa para que ustedes vengan. Eh, yo creo que eso es una bendición tremenda. Creo que eso también involucra un sacrificio grande, pero la paga que el Señor da, en este caso que el Señor le daría ninfas, yo creo que era maravillosa. Yo creo que siempre hay una ganancia por servir a Dios, por arriesgarlo todo. Yo no digo que ninfa se hizo rica ofreciendo su casa, para nada. Eh, yo creo que ninfa quizás estaba más cercana a la idea que diría Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ninfa lo sabía. Estaba ofreciendo su hogar para algo que no era bien visto, ni por las autoridades ni por la sociedad. Eh, mujer valiente. Ninfas, un ejemplo de una mujer que abre las puertas de su hogar, ofrece lo que hay ahí para que se predique la palabra de Dios. Mujer ejemplar. Ahora yo no sé si todos estaríamos dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa para que se hagan reuniones. Hay personas que están rompiendo templos, entran a templos simplemente para destrozar, para robar alguna que otra cosa, claro, pero simplemente para destrozar y para romper las cosas que están ahí. Yo no sé si toda mujer estaría dispuesta, todo hombre estaría dispuesto a ofrecer su casa sabiendo que esta sociedad ahora querría quemar tu casa, querría destruirla. Se metería a la casa a robar lo que fuera, no por tanto de robar lo tuyo, sino por robar lo que es de una iglesia. Y hay que robar esto, hay que romper eso. Y ahí está la realidad que nosotros ahora tenemos. Imagina que no tanto el tema de que alguien te vaya a robar o alguien te vaya a romper las cosas, sino simplemente el tema de tu comodidad. Que, que alguien diría, bueno, hermano, yo quiero ofrecer mi hogar para que la iglesia del bosque comience una nueva obra, una nueva iglesia, y ofrezco mi casa para eso. Aunque me desordenen los muebles, aunque el baño quede hecho un desastre, aunque se pierda mi colección de lápices, aunque me pisen las plantas, aunque tenga que dejar al perro encerrado en el patio de atrás o en una pieza, aunque mis vecinos comiencen a criticarme y me comiencen a tratar mal porque estoy haciendo esto, abrir las puertas de una casa
para la iglesia es una cosa tremenda. Ahora, claro, no lo vemos porque estamos todos reunidos por Zoom, pero esta realidad de la iglesia que se hace en la casa era la realidad que se vivía allá, y solamente esa. Se habla de la casa de Filemón, se habla de la casa de otras personas también, ahí, por ejemplo, en la segunda carta de Juan, pero también, ahora se habla de la casa de ninfas. Qué labor más grande. Entonces vemos primeramente a Lucas, un hombre que abandonó su vida para ganar una vida mejor. Que según la tradición, Lucas, el primero que vimos nosotros, murió crucificado en un árbol. Ni siquiera lo crucificaron, según la historia, en una cruz, ¿no? Lo colgaron de un árbol y lo clavaron como pudieron ahí. Así murió Lucas, el médico amado, según la historia. Vemos después a Demas, un hombre que se rehusó a esto, que dijo, no, yo no quiero morir así, no, yo quiero la comodidad de este mundo. Y él perdió finalmente lo que nunca tuvo, esta relación con Dios, salvífica, de salvación, de vida eterna. Una vida con el Dios más maravilloso, la despreció. Vemos a los hermanos de la Odisea, también como un solo cuerpo, como una sola iglesia, como una sola entidad, un solo organismo, sediento por la palabra de Dios, y que anhelaban que la carta llegara para que se leyera allá la palabra de Dios. Y vemos a Ninfas también, una mujer que ofreció sus posesiones, ofreció su casa, su tiempo, su comodidad, su vida, para que los hermanos de la Odisea se reunieran a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque Jesús es digno de que se le adore. Porque Jesús dio su vida por nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a responder a esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Tenemos que hacer algo. Jesús nos compró con su sangre para recordarnos y hacer un hecho real que somos posesión suya y somos para buenas obras. El énfasis está en la obra de Jesucristo, obvio, y a Él toda la gloria. Pero nosotros tenemos que responder a esto, nuestro servicio, nuestra vida entera. No digo solamente lo que hagamos el domingo. Yo no creo que Ninfa haya sido una mujer que simplemente sirvió el domingo y el de lunes a sábado hacía lo que quería, no. No creo eso. Yo creo que estaban completamente ellos dedicados a Dios. Jesús nos hizo santos, nos limpió del pecado. Apartémonos, por tanto, del pecado, despojémonos de toda esa cosa, vistámonos de Dios, de los santos. A Jesús sea la gloria por los siglos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo, su vida entera, como un sacrificio a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Quizá alguno, claro, está pensando, no, prefiero ser como demás. Pero no es la idea. Presentemos nuestro cuerpo a Dios, nuestra vida entera, nuestro tiempo, nuestras posesiones. Estas personas lo entendieron, lo amaron esta verdad, intentaron hacerlo. Yo les pregunto a ustedes, y con esto termino, ¿cómo obraremos nosotros? ¿Qué haremos? Viendo el ejemplo de Tíquico, viendo el ejemplo de Onésimo, viendo el ejemplo de Aristarco, viendo el ejemplo de todas estas personas que sirvieron de Jesús, que por su carácter era reconocido, de Epáfras, su nombre de oración, entregado completamente, que decidió dedicar su tiempo a eso, teniendo tiempo para otras cosas, decidió dedicar su tiempo a la oración. Lucas, que decidió dedicar su vida entera, su conocimiento, sus talentos a Dios. ¿Cómo responderemos nosotros? No seamos como Demas. Anhelemos la palabra, como quizá lo haría la iglesia de la Odisea, como quizá lo harían los de Colosenses. Anhelemos esto, porque no sabremos cuánto tiempo más tendremos. ¿Cómo obraremos nosotros? Esa es la pregunta que yo les hago. No todos vamos a hacer lo mismo. No todos van a hacer lo mismo que hago yo. No todos van a hacer lo mismo que hace hermano Orlando, hermano Abner.
No todos van a hacer lo mismo que hace la hermana Brenda o la hermana Norma, no todos harán lo mismo, pero todos tienen que entender que somos llamados a ser siervos para la gloria de Dios. El Señor te quiere, te llamó para salvación, pero también te llamó para buenas obras, según lo que dice Efesios, según lo que Santiago complementa de una forma espléndida, que la fe sin obra es muerta. Y Pablo dice que somos salvos por fe, pero para buenas obras. Entonces tenemos que hacer algo, hermanos. Esta salvación es grandísima. Tenemos que ser siervos para gloria de Dios. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo empiezo? Desde ahora. Hermano, el servicio no es tanto hacer algo el día domingo, sino que es algo, es ese algo de llamar al hermano, de preocuparse por él, de orar por él, de llamar a otro y pedirle algún consejo a él. No es tanto de yo ofrecer mi servicio, sino yo también disponerme para que otros me entreguen lo que pueden entregar. Quizá hay hermanos que están sedientos de entregar consejo a otros, pero nadie se los pide. Quizá hay hermanos que están sedientos de orar por otros, pero nadie se acerca a ellos y les dice, hermanos, oren por mí. Es tarea de todos que esto se haga y tiene que hacerse desde ya. ¿Y cómo parte esto? Parte porque oremos así, porque como iglesia oremos para que seamos un cuerpo dispuesto a sacrificarse por Dios. Así que hermanos, quiero concluir orando. Gracias Dios Santo, porque tú eres un Dios que nos ha salvado, nos ha hecho santos, nos ha hecho perfectos ante ti, nos ha comprado por su sangre preciosa y debemos responder, Señor, a esto. Hay personas que ofrecieron su vida para servir a ti, que lo han hecho ya, que han muerto y sigue haciéndose, Padre, en otros países, en otras culturas, donde personas siguen siendo crucificadas, Señor, pero a nosotros a veces no nos interesa. Qué pecaminoso es eso, Señor. Qué lamentable es eso, ver un mundo lleno de pecado, pero nosotros no estamos interesados en eso. Ver un mundo que se cae, que tropieza vez tras vez, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y nosotros, Padre, permanecemos callados. Debemos, Padre, responder con la palabra. Debemos, Padre, responder con oración. Debemos, Padre, responder con amor. Y debemos, Padre, responder obrando para gloria tuya, reconociendo que tú ya nos has comprado, que nos has hecho salvos, Padre, ahora ya, pero que tenemos que responder porque estaremos una eternidad adorándote ahora y tenemos que empezar a hacerlo desde ya, Señor. La vida de adoración no parte en el cielo, parte acá. Y ruego, Padre, a ti para que tú pongas eso en mi corazón, esa verdad que no quede simplemente grabada como una predicación que yo he ofrecido, sino que quede grabada en mi corazón y en los corazones, en las mentes y en los cuerpos de mis hermanos, Señor, como una verdad permanente ahí en sus cabezas, como algo rayado en sus cuerpos, que tenga que estar siempre ahí recordándose, siempre firme, que ellos, Padre, no caigan en esto, que no desmayen, sino que siempre se mantengan con la mirada puesta en ti, con la mirada en las cosas de arriba, Señor. Ruego a ti por cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el más antiguo, desde el más débil espiritual hasta el más fuerte espiritualmente. Ruego a ti por cada uno de ellos que tú los uses para tu gloria, que los comiences a capacitar, Señor, a aquellos que no se han capacitado ya, que comiencen a buscar más de ti a aquellos que han estado apáticos a ti, que comiencen a darte gloria a aquellos que han estado en pecado, y que tú, Padre, restaures a aquellos que están mal, así como lo harías con Marcos en la carta a los Colosenses, Señor. Gracias por él, gracias por tu palabra, gracias por la carta a los Colosenses que se ha preservado y tú has permitido ahora que sea parte de la escritura que tenemos acá en nuestras casas. Rogamos a ti por esto y te agradecemos, Señor, y te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Amén, hermano Dios. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Bien, estuvo muy linda la palabra, hermano. Así que si ustedes comparten lo mismo,
todo muy gratificante. Esa es también una tarea de cada uno de nosotros, de que hagámonos también responsables en lo que tenemos que hacer, hermano. Vamos a continuar, hermano. Nuevamente voy a darle tiempo a David y Patti desde Temuco. Hermano, adelante ustedes. Gracias. Esa misma. Gracias, Joaquín. Vamos entonces a terminar alabando a nuestro Señor. Alabanza, en ti confío mi corazón, como dice ahí.